Hola, hoy en el Profe de Historia, el periodo liberal de Guatemala o el Estado liberal oligárquico que se instaura en 1871. Hola a todos, hoy tocaremos el tema del origen de la reforma liberal, el origen del Estado liberal oligárquico de Guatemala o lo que también se conoce como el periodo liberal guatemalteco. Este periodo liberal o Estado liberal oligárquico de Guatemala, según teóricos como Sergio Tischler, se inicia justamente el día 30 de junio de 1871 y es un periodo de larga data de 7 décadas, dado que solamente va a terminar con la propia Revolución de Octubre, acaecida el 20 de octubre de 1944. ¿Qué pasó ese día 30 de junio de 1871? Pues literalmente, las tropas rebeldes o guerrilleras comandadas por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, entre otros, logran entrar victoriosos a la ciudad de Guatemala y toman el control político del Estado. En pocas palabras, derrocaron al presidente de ese momento, Vicente Serna. Vicente Serna, al igual que Rafael Carrera, son recordados por ser los presidentes llamados conservadores de Guatemala. Y esto porque quienes triunfaron a partir del 30 de junio de 1871 se esforzaron en demostrar que lo que ellos habían hecho era una verdadera revolución y exaltaron sus logros. Para eso menospreciaron todo lo que había atrás. Hicieron de menos lo que hizo Rafael Carrera, lo que hizo Vicente Serna, y al contrario, ellos se levantaron como los adalides, como los grandes gestores del progreso, del desarrollo, de la vida moderna de Guatemala. De esa cuenta, estos presidentes, como el mismo Miguel García Granados, quien es el primero de ellos, y después Justo Rufino Barrios, quien es el segundo, se esforzaron por plantear toda una ideología liberal, según ellos, para demostrar que ellos estaban más o menos de acorde al desarrollo de los países desarrollados europeos, por ejemplo, y que querían imitar ese liberalismo que estaba triunfando en Europa por aquel tiempo. Sin embargo, este régimen liberal, o como dice Sergio Tischler, este Estado liberal oligárquico estaba lleno de contradicciones. ¿Por qué? Porque por un lado utilizaron esa palabra liberal que se ha repetido hasta el cansancio. Durante décadas se ha dicho, es que los liberales, es que Justo Rufino Barrios trajo el progreso a Guatemala. Y sin ir muy lejos, démonos cuenta cómo la figura de este personaje, al igual que la simbología que trajeron los liberales, ha sido muy fuerte y ha estado calando en el imaginario nacional por décadas, sin ir muy lejos. La imagen de Justo Rufino Barrios, la escultura de Justo Rufino Barrios, es la imagen más reproducida en todo el país de un personaje civil. Solamente los personajes religiosos tienen más representaciones escultóricas que Justo Rufino Barrios. ¿Por qué? Porque el país entero se llenó durante un tiempo de estatuas y principalmente bustos de Justo Rufino Barrios. Esta es la estatua ecuestre de Justo Rufino Barrios, ubicada en la estación central del ferrocarril de Guatemala en la zona 1. Y no contentos con eso, los liberales inmortalizaron a sus héroes, como por ejemplo a Justo Rufino Barrios, colocándolo en los billetes que circulan en Guatemala. La mayoría de los billetes que circulan en Guatemala tienen a personajes liberales. Y obviamente todo lo que significa la simbología, ¿verdad? Porque los liberales casi desde que toman el poder se encargan en desarrollar toda una ideología nacionalista para hacer ver que están creando un estado nuevo, un estado donde todo el mundo tiene cabida, donde no hay diferencia entre indígenas, entre ladinos, entre mestizos, entre clases sociales, sino que todos, a partir de este triunfo liberal, son guatemaltecos. De esa cuenta aparecen los símbolos patrios. Fueron los liberales los que instituyeron la bandera, el pabellón nacional, el escudo nacional y toda la simbología patria, ellos la trajeron para unificar a la sociedad en una nación homogénea.
Sin embargo, estas contradicciones que tienen los liberales es necesario brevemente señalarlas para comprender el verdadero significado de esos 70 años que gobernaron los llamados o proclamados a sí mismos liberales en Guatemala. Tenemos nada más por hoy que citar 3 elementos para reconstruir esa contradicción de los liberales. El fenómeno de las dictaduras, el fenómeno del trabajo forzado y la reforma agraria que ellos implementaron, solo por citar algunos ejemplos. Antes de hablar de eso, valga la expresión que tiene que ver con este personaje, Justo Rufino Barrios. A él se le conoce como el reformador. ¿Y por qué? Porque todo el grupo de élite que gobernó Guatemala durante esa época y posteriormente, hasta llegar a, por ejemplo, al presidente Ubico, se encargaron de levantar esas imágenes y resaltar a Justo Rufino Barrios como ese verdadero progresista, esa persona que trajo el desarrollo a Guatemala, y le empezaron a tildar como el reformador. ¿Por qué? Porque trae la mejor infraestructura al país, la tecnología moderna a Guatemala, los ferrocarriles, los correos, los telégrafos, los teléfonos, los puertos, las carreteras, es decir, todo lo que tenga que ver con progreso lo trajo Justo Rufino Barrios. Esa es la mentalidad que hay en esa imagen, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se está exaltando es la figura de Justo Rufino Barrios. A la fecha hay muchos lugares, muchos sitios comunes, institutos, colegios, calzadas, que tienen el nombre de barrios. Incluso una ciudad, la cabecera del departamento de Izabal, Puerto Barrios, está relacionada con este presidente. Es decir, hay todo un imaginario que se construyó para exaltar esta figura. Sin embargo, cuando se hace esa exaltación, se olvida que el 30 de junio de 1871 es el ascenso del poder de una nueva oligarquía en Guatemala. Estas viejas oligarquías coloniales fueron desplazadas o modificadas o mezcladas en una nueva oligarquía. Esa nueva oligarquía es la oligarquía basada en las fincas cafetaleras principalmente y de otros productos de agroexportación que asumen el control de Guatemala. Por esa razón es que algunos hablan de Estado liberal cafetalero oligárquico, porque ahí se instituye un modelo de desarrollo que no se tenía todavía. Las dictaduras. ¿Por qué es importante mencionar que el 30 de junio de 1871 debe verse como una fecha paradigmática y contradictoria en ese modelo que ellos llamaban liberales? Porque ellos instituyeron las dictaduras más poderosas y de más larga duración que ha tenido Guatemala. Sin ir muy lejos, Justo Rufino Barrios gobernó Guatemala de 1873 a 1885. Manuel Estrada Cabrera, imagínense, 22 años en el poder, de 1898 a 1920, y Jorge Ubico Castañeda, de 1931 a 1944. Solamente esos 3 personajes tienen acumulado mucho poder durante todo ese supuestamente llamado periodo liberal. Por otro lado, aunque ellos se esforzaban en llamarse a sí mismos liberales y dejar a la posteridad su legado de libertades y todo lo demás, lo que sabemos es que todo el proyecto liberal se circunscribe, como dice Sergio Tischler, a plantear el trabajo forzado, para que el trabajo forzado sea la médula sobre la cual se construyen las relaciones sociales y de producción en Guatemala. Aquí citamos solo algunos ejemplos. Observemos. Durante todo el periodo liberal, desde el mismo Miguel García Granados hasta el último de los liberales, ellos establecieron sistemas de trabajo forzado. ¿Para qué? Para que las comunidades, principalmente indígenas y mestizos pobres del campo, se vieran en la necesidad de ir a trabajar a las fincas, principalmente cafetaleras. De esa manera, mientras ellos se autodenominaban liberales, estaban proclamando y suscribiendo acuerdos y leyes como el reglamento de jornaleros, que obligaba a los trabajadores rurales a ir durante determinado tiempo del año a trabajar obligatoriamente en las fincas de café. Es cierto que bajo determinados salarios, pero obviamente los salarios eran muy, muy bajos. La ley de mandamientos, que era lo mismo, era como la época de los repartimientos coloniales, mandar a mozos
de un pueblo y trasladarlo a las fincas, como la palabra lo dice, mandamientos, porque eran mozos mandados a trabajar. Igualmente las habilitaciones. ¿En qué consistían las habilitaciones? Muy sencillo. Alguien de la finca iba a los pueblos, enganchaba a los mozos dándoles un anticipo para decirles, miren, vénganse y se van a ir a trabajar a la finca. Con ese anticipo se iban a la finca y allá se quedaban trabajando el tiempo que fuera necesario. Las leyes contra la vagancia, hubo varias, pero las más relevantes, digamos en tiempos de Justo Rufino Barrios y el mismo Jorge Ubico Castañeda, que se diseñaron para garantizar mano de obra. ¿Para qué? En un momento determinado como Justo Rufino Barrios, para la construcción de carreteras, puentes, todo lo que significa infraestructura. ¿Y por qué se menciona esto? Porque ellos se jactaron de crear toda una red de caminos e infraestructura para el negocio del café, pero olvidan que esa red de caminos se construyó a puro trabajo forzado. Por lo tanto, esas leyes contra la vagancia eran terriblemente fuertes contra los campesinos pobres que vivían en Guatemala en aquel tiempo. Y por último, y no menos importante, está la reforma agraria. Muchas veces la gente olvida que en Guatemala ha habido 3 reformas agrarias, no solo la de Arbenz. Esta es una reforma agraria. Esa reforma agraria, ¿en qué consistió? Que había que repartir tierras para los nuevos propietarios que se estaban dedicando al negocio del café, guatemaltecos y extranjeros. ¿Por qué? Porque la tierra ya estaba acaparada desde la época colonial en pocas manos. Pocos dueños de tierras tenían casi todo el control de la tierra cuando se producía, por ejemplo, cacao, cuando se producía añil, cuando se producía grana. Pero ahora que se estaba produciendo café, se requería más tierra. Entonces, los liberales hicieron, por ejemplo, Justo Rufino Barrios, leyes para favorecer que las tierras que todavía quedaban como muy factibles para ser productivas en el café se pudieran utilizar. Y fue así como se estableció una reforma agraria que básicamente era expropiar a las comunidades eclesiásticas, expropiar a las comunidades indígenas y privatizar la poca tierra que había todavía en manos del Estado. ¿En qué consiste todo eso? Pues simplemente en un proceso mediante el cual, en síntesis, los futuros propietarios de las fincas cafetaleras, nacionales o extranjeros, van a poder tener acceso a esas propiedades. Y esas propiedades van a ser en detrimento de las comunidades, particularmente indígenas. A las comunidades indígenas se les expropió por ley de sus tierras comunales, que durante siglos habían tenido incluso después de la invasión española. Por lo tanto, van 2 fenómenos en contra de la población indígena que hicieron esos llamados liberales. Recordemos, la expropiación de sus propiedades comunitarias va unido al proceso de trabajo forzado. Es decir, se les expropia de su tierra para que ya no tengan el sustento de cómo sobresalir, cómo reproducir su fuerza de trabajo. Y por otro lado, se les está obligando a ir a trabajar a las fincas. Por lo tanto, este modelo que se instaura en Guatemala el 30 de junio de 1871 literalmente puede ser concebido como un Estado liberal oligárquico. Liberal porque en la forma están buscando las libertades, están buscando que Guatemala sea un país donde haya democracia, elecciones, diferenciación entre los organismos del Estado y todo ello, pero en la vida real lo que se constituye es un Estado oligárquico, un Estado donde hay una nueva oligarquía que tiene el poder en detrimento de las grandes mayorías del pueblo de Guatemala. Muchas gracias.